Hola, bienvenidos a una nueva clase de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Para mí es un gusto darle nuevamente la bienvenida. El día de hoy trataremos un tema muy peculiar, el tema de los juegos lúdicos para prevenir la violencia de género. Muchos se estarán preguntando, ¿juegos lúdicos para prevenir la violencia de género? Si los juegos lúdicos nada más se utilizan con los niños o para los niños. Bueno, tenemos que tener en cuenta que si queremos realizar una prevención y queremos lograr que haya una sensibilización por parte de los que escuchan nuestras ponencias, realmente uno de los métodos en los cuales se ha demostrado científicamente que la persona puede absorber más información y puede llevarse algo con lo cual se le haga más fácil recordar lo que ha visto en una clase, viene siendo a través de un juego lúdico. Sí, es verdad, los juegos lúdicos muchas veces van dirigidos a los niños. Sin embargo, en este aspecto, considerando que viene siendo para la prevención y queremos sensibilizar, el adulto también de alguna manera logra captar de mejor manera si le transmitimos un juego. Tenemos que tener en cuenta que desde el lugar que nos encontremos, el juego lúdico siempre va a ser un potenciador de creación y de nuevas miradas hacia nosotros mismos. Es decir, va a ser una herramienta capaz de hacer entender a los individuos cuál es el objetivo de nuestra charla. En clases anteriores hemos estado hablando acerca de la violencia de género, hablamos cómo la misma puede ser manifestada, cómo se generan los primeros indicios de violencia de género en una familia, cuáles son las características de un agresor, cuáles son las características del individuo, las diferentes fases que tiene la violencia de género, o en este caso todo tipo de violencia, el ciclo de la violencia de género que normalmente puede empezar por los adultos. Sin embargo, siempre que un niño esté observando este tipo de violencia, él va a repetirlo sencillamente en el transcurso de su vida y cuando vaya creciendo, pues va a pensar que esa es la mejor manera para poder confrontar y para lograr el control de una situación. Así que tenemos que saber cómo lograr sensibilizar a esas personas que se encuentran dentro de nuestro auditorio, dentro de nuestra aula, sí, porque precisamente tenemos que entender que para poder sensibilizarlo tenemos que transmitirles conocimientos positivos y los juegos lúdicos van a poder permitir afianzar esos objetivos. Analicemos que cuando observamos la primera clase de cómo desarrollar estrategias para generar programas de prevención, tuvimos en consideración elementos o tareas que se tienen que enmarcar dentro de nuestro plan de prevención. Hablamos de algunas dinámicas que se pueden utilizar atacando esos factores de riesgo principales de la conducta agresiva, la conducta violenta de los agresores. En fin, pudimos observar en gran medida cómo estos aspectos fundamentales se ven presentes dentro de cada taller. Está bien, tenemos dinámicas en las cuales vamos a poder fortalecer y atacar cada uno de los problemas, cada uno de los factores de riesgo que se ven presentes. Analizamos 4 o 5 tipos de dinámicas que podemos realizar. También podemos observar a través de ellas cómo, si no le damos una consistencia, tampoco vamos a lograr que se genere una empatía, o en este caso que se genere algo más vital, que se genere una sensibilización más efectiva dentro de los individuos. Tenemos que tener en consideración que los juegos lúdicos van a permitir que el individuo capte más la problemática en la que se ve inmersa tantas mujeres, porque es una realidad. La violencia de género, y más en nuestro país, está presentando mayores indicadores, cada vez
más fuertes y es algo que tenemos que controlar. Muchas veces cuando vemos que un delito se repite y se repite, la gente ya no lo quiere ver. Es decir, se acostumbra al hecho. Por ejemplo, cuando hay en una población muchos asesinatos, la gente se acostumbra a ver en el noticiero que hay asesinatos y no le toman mayor importancia. De igual manera, actualmente está pasando con la violencia de género. Tantos casos de violencia de género que para los individuos de la sociedad ya se está volviendo común. Y eso es otro factor que tenemos que abordar, pues no podemos permitir que los niños que están creciendo, la nueva generación, los adolescentes, crean que es una conducta normal y que crean que es una situación que no tiene mayores trasfondos dentro de la sociedad, porque está bien. Es algo que siempre se ve señalado en otras noticias, se ve tipificado, podemos observar que una persona que cometa un cierto tipo de violencia de género puede ir detenido. Sin embargo, realmente esta es la mejor manera de prevenir esta problemática. Realmente creen que generando mayores políticas o mayores penas, mejor dicho, no tanto las políticas, más que todas las penas, generando mayores penas, vamos a lograr que los individuos dejen de cometer estas acciones, o tenemos que trabajar directamente con la sociedad para que cambien esos valores, sí, esos valores negativos que se ven presentes dentro de la población. Realmente creo que tenemos que darle herramientas para que puedan cambiar esa perspectiva que tienen de autoridad, también de la capacidad o la incapacidad de un hombre de aceptar un no por respuesta de parte de una mujer. Cabe destacar que tampoco podemos dejar a un lado la incitación que puede llegar a tener una mujer en cuanto a cuestiones de violencia. Sin embargo, podemos observar estadísticamente que la mayoría de los problemas que se están presentando son por falta de control de las emociones de parte de los hombres. Muchas veces no saben cómo decir que no. Y eso es lo que queremos hablar aquí. Vamos a dar algunos aspectos fundamentales, vamos a introducirlo dentro de los juegos lúdicos para prevenir la violencia de género y tener una mejor visión y que las personas puedan ser de una manera participativa, lograr que ellos se motiven y se integren a afrontar esta problemática, que no solamente tiene que ser dirigidos a las mujeres, también tienen que ser dirigidos a los hombres. Tenemos que tratar a la víctima, tenemos que darle consejos a la víctima de cómo reconocer a los individuos cuando pueden llegar a ser agresores, qué rasgos pueden tener en su personalidad. Sin embargo, también tenemos que educar al hombre acerca de cómo debe comportarse, qué habilidades sociales debe tener. Sin embargo, todo esto vamos a irlo observando a medida que van pasando las clases. Ya este tema de masculinidades sería otra tela de que cortar, sería otra clase. Por los momentos vamos a centrarnos en esto, en nuestro objetivo de esta clase, que viene siendo facilitarle algunos juegos lúdicos para prevenir la violencia de género. Muy bien, ¿qué tenemos que tener en consideración para darle inicio? ¿Recuerdan la clase? Bueno, en clases anteriores estuvimos hablando sobre 3 factores importantes de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. En la prevención primaria se habla acerca del ataque, o en este caso tratar de prevenir las conductas o las conductas delictivas en manera general, ¿sí? Tratar que la población en general logre adoptar formas positivas, valores positivos que impidan o disuadan la comisión de hechos delictivos. Posteriormente tenemos la prevención secundaria, la cual ya es una prevención indicada a una población que tiene mayor riesgo de cometer este tipo de violencia. Y tenemos la prevención terciaria, la cual ya viene siendo dirigida al agresor, en el cual el victimario
tiene que recibir un tratamiento para poder resocializarse e impedir que vuelva a cometer este tipo de conducta. Bueno, teniendo esto claro, vamos a partir desde nuestro primer juego lúdico, el primero que tuvimos en consideración para aplicarlo durante este programa, que viene siendo el violentómetro. ¿Qué es el violentómetro? Bueno, el violentómetro realmente no es un juego lúdico, es una herramienta que se utilizó en México para medir la escala de agresividad que puede tener un individuo. Sin embargo, se han hecho ciertos estudios y se ha tratado de aplicar en diversos programas de intervención para prevenir la violencia de género, en la cual se ve bastante útil, pues desarrolla una gama de actividades que pueden hacer empatizar al otro individuo para lograr ese objetivo que tenemos de prevenir la violencia de género. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, como bien lo dice, es visualizar distintas manifestaciones de violencia en el ámbito cotidiano. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Imagen del violentómetro original, que lo pueden ver en la parte derecha de la pantalla. Soporte rígido, pegamento, tijeras, colores o rotuladores. En este caso vamos a utilizar los colores que tiene el violentómetro: amarillo, naranja y rojo, y otro color que pueden tener para realizar las letras, y hojas blancas. ¿Cómo es el armado? ¿O cómo se desarrolla? Bueno, primero a ver cómo se arma. Bueno, el armado realmente es simple. Se colocan los diversos materiales, se trata de copiar el violentómetro original en su estructura, entendiendo que tenemos que armar como una regla gigante. Se requiere hacer un degradado de color, como lo pueden observar, tratar de imitar lo más posible el violentómetro original, y lo pueden realizar del tamaño que deseen. Entre más grande realmente va a ser mucho mejor, pues van a poder exponer sobre el mismo de una manera más adecuada. ¿Cuál es la dinámica del grupo? ¿Cuál es el desarrollo? Para poder llevar a cabo este tipo de juego es necesario que separes tu taller, bien sea en equipos o individual. Realmente si es pequeño, le puedo aconsejar que sea individual. Sin embargo, si es un taller con bastantes personas, es decir, unas 45 personas, de 30 personas en adelante, es preferible que los separe en grupos. Pueden ser grupos de 4 personas. Depende de cómo usted lo considere como facilitador. En esta parte, el violentómetro responde a diversas consignas de violencia. Podemos observar aquí que cada una de las etapas menciona un tipo de violencia. Por ejemplo, dentro de las menos potentes, en la cual dice cuidado con la violencia, tenemos chantajear, mentir o engañar, ignorar, celar, ofender, humillar, intimidar, amenazar, controlar, prohibir. Como pueden observar, tenemos diferentes ítems, tenemos diferentes tipos de violencia que se están manifestando. Bueno, no se podrían manifestar como tipo de violencia, pero sí como hechos de violencia que se pueden manifestar dentro de el desarrollo de cualquier pareja o también de cualquier individuo que interactúe socialmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Recuerden que nuestro principal objetivo, aparte de visualizar las distintas manifestaciones de violencia en el ámbito cotidiano, es empatizar. Lograr que el individuo empatice y no genere o no provoque este tipo de violencia. Además que pueden hablarse acerca de diferentes anécdotas que tengan los participantes. Por ejemplo, vamos a dar inicio al juego. Tiras un dado, como también puede ser por dado, como también puede ser por un número que tenga que escoger en un papel. Separan los números, en este caso del 1 al 18, y van sacando un papelito. Cada equipo va a realizarlo de forma completa y se va a generar hasta que termine el juego.
y que cada uno haya respondido la forma en cómo le daría respuesta al mismo. Recuerden, lo que tenemos que tratar de hacer es que cada palabra, o en este caso, cada tipo de violencia, se pueda responder de una forma positiva y lograr saber qué realizaría el individuo, qué realizaría la persona del grupo si estuviera en presencia de un individuo que tuviera cualquiera de estas características. Preguntarle al individuo, ¿cómo te sentirías tú si te chantajearan? Va a tener una respuesta. Tratar de que la respuesta sea positiva. Tú como individuo, preguntarle a alguien del grupo, ¿cómo te sentirías si te mienten? ¿Cómo te sentirías si te engañan, si te ignoran, si te celan, si te ofenden, si te humillan, si te intimidan, si te amenazan, si te controlan, si te prohíben? Y ahí se va a ir generando una serie de conversatorios de cómo se sentiría el individuo, además que lo estamos enseñando a empatizar. El día de mañana ese individuo va a salir de la charla y como tiene esto en mente, posiblemente no vaya a generar ningún tipo de violencia porque él sabe cómo reaccionaría él y va a pensar antes de decir cualquier cosa ofensiva o de tratar de hacer cualquier hecho ofensivo, pensar cómo se sentiría él. O sea, vamos a generar empatía por parte de las personas que están recibiendo nuestro taller. A su misma vez, recuerden que vamos a estar orientándolos acerca del problema de la violencia de género y cómo tratar de disminuir la misma. Tenemos destruir artículos personales, manosear, agredir jugando, ampliar, golpear, exagerar, encerrar o aislar. Son ya un tipo de violencia que según el violentómetro viene siendo más peligroso. Dice aquí, reacciona, denuncia y pide ayuda. Aquí vamos a tratar de analizar si algún individuo de los que se encuentran presentes tienen alguna anécdota acerca del mismo. Y por última etapa del violentómetro, tenemos el aléjate, tu vida está en peligro. Aquí vamos a analizar las amenazas de muerte, a lo que es el abuso sexual, lo que es la violación, lo que es el asesinato. Realmente ya vamos a tocar un poco más de lo que es el feminicidio en esta parte. Cada uno de los instructores que vayan a dar este tipo o vayan a aplicar este tipo de juegos tienen que conocer a fondo la problemática que se presenta con respecto a los diferentes ítems que se manejan acerca de los tipos de violencia o las formas de violencia que se pueden presentar, mejor estructurado se puede decir así. Es decir, tenemos que tener prudencia a lo que apliquemos este tipo de juegos, pero también tenemos que recordar que es un juego estratégico que nos va a permitir canalizar de una forma efectiva cuál es la forma en la cual se va a manejar de una forma más eficaz la problemática de la violencia. Recuerden que aparte de todo esto también le podemos indicar, le podemos facilitar a cada joven una ficha extra en la cual va a anotar cómo se sentiría en el caso que algo de esto le pasara. Este es un juego que va a hacer y va a despertar mucho la motivación del individuo dentro del taller, además que se va a llevar gran información valiosa para su trabajo, de alguna manera transmitir esos conocimientos que ha adquirido. Otro juego que hemos decidido integrar a esta clase viene siendo la rayuela de liberación. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, sencillamente motivar a los participantes a conocer la ley. Sí, tenemos en consideración que muchas personas no conocen la ley que los protege, en este caso las mujeres sobre todo. En el caso de Perú viene siendo la ley 30364, la ley para prevenir, erradicar la violencia contra la mujer y contra los integrantes de la familia. Tenemos que implementar dentro de nuestros talleres que conozcan la ley, que conozcan cuáles son
los beneficios y cuáles son el medio por el cual el Estado los apoya y regula la violencia contra la mujer, la violencia de género. ¿Qué materiales vamos a utilizar para lograr nuestro ejercicio y de esta manera que el juego quede bien hecho? Dice un marcador, un dado gigante de 6 números, 12 tarjetas numeradas, verdadero y falso, o pregunta, o prueba, y un brazalete de color. Ok, ¿cómo se desarrolla este juego? Como bien lo estoy diciendo, la rayuela nos va a indicar una serie de artículos, como también nos puede llegar a señalar una serie de preguntas que van a estar establecidas del 1 al 12. Para ello vamos a construir una rayuela de 12 números, pues vamos a utilizar 12 tarjetas y vamos a dividir nuestro taller en grupos de 3, puede ser, o 4 personas, depende del tamaño del mismo. Y vamos a empezar a hacer pasar grupo por grupo. Que cada grupo elija a una persona que pase por la rayuela y tire el dado. En este caso depende del número que le toque, sea el 2, el 6, el 4, bueno, en fin, del 1 al 12, cualquier número que le toque, le va a tocar una tarjeta. En esa tarjeta van a estar numeradas las preguntas y va a haber una serie de preguntas, verdadero o falso, pregunta o alguna prueba. Tenemos que saber diseñar las preguntas. Recuerde que las preguntas tienen que ir en referencia a lo que se ha aplicado, lo que se ha dirigido en clases. Si hemos hablado de la ley 3364, hacer alguna pregunta que tenga que ver con la misma. Entre algunas preguntas que les puedo recomendar podría ser: la violencia doméstica es solo la que sucede dentro de la casa. En este caso, la violencia de género es solo la que sucede dentro de la casa. Es la que realiza solo el marido. Bueno, aquí van a salir diversas opiniones. Realmente la violencia de género no es necesariamente la que vemos en el hogar. Recuerden que un hombre violento puede ser dentro de la casa y fuera de ella. No solamente con su esposo, también con sus amigas, con su profesora, con su jefa, si tiene una jefa que sea mujer. Es decir, es la violencia que ejerce el hombre contra toda mujer. Sin embargo, también puede ser la violencia si estamos hablando de los tratos que se realizan dentro del hogar. Si estamos hablando específicamente de la ley 3364, que no solamente protege a la mujer, sino a todos los integrantes de la familia. También es cualquier tipo de agresión que se haga a los hijos, a los tíos, es decir, a todos los que conformen el grupo familiar. Otra pregunta que podría realizarse podría ser: ¿puedo hacer denuncias en cualquier momento? Una pregunta de bastante interés. Muchas personas no saben que pueden denunciar, dónde pueden denunciar. Entonces, la respuesta sería sí. Sí podemos ir a realizar cualquier denuncia en cualquier momento. Bueno, no cualquier denuncia. Denuncia con respecto a la violencia de género, en cualquier momento lo podemos realizar. No solamente lo podemos hacer en los sitios especializados de la mujer, también lo podemos realizar en las policías. En cualquier lugar que reciban denuncias podemos realizarla. Y es que esta es una problemática de la cual el Estado se tiene que encargar para poder solucionarla. Otra pregunta que podríamos analizar sería: ¿te cobran para tomarte la denuncia? Pues no. Muchas personas creen que o no denuncian porque no saben que esto es gratuito, que esto es completamente gratuito. Así que tienen que indicarle a todos los que están dentro del taller que denunciar es totalmente gratis. Y la entidad a la cual va a poner la denuncia, sea la policía, entre otros, tiene la obligación de tomar esa denuncia totalmente gratuita. Otra pregunta podría ser: ¿quién puede hacer la denuncia de violencia que sufro yo?
Bueno, realmente la denuncia de la problemática la puede realizar usted misma o también cualquier integrante de la familia que quiera ir a denunciar, amigo, tío, X persona que conozca sobre su problemática. En este caso tenemos que tener en cuenta que cada vez que realicemos alguna pregunta tiene que ir bastante tiene que ser bastante concreta, mejor dicho. Tiene que ser bastante concreta en el tema que estamos hablando. Si estamos hablando de violencia de género, vamos a tratar de que las preguntas vayan generalmente con lo que tiene que decir los artículos de esta ley. No vamos a preguntarle qué dice la ley, qué dice el artículo 8 de la ley. No, preguntas como esa no podemos realizar porque ya estaríamos evaluando que haya aprendido de forma efectiva algo al caletre. No, tenemos que tratar de hacer que entienda cuáles son los deberes y cuáles son las funciones que tiene la ley, de qué manera los protege. Así que hacer preguntas de ese estilo. Si podemos observar cada vez que el individuo vaya pasando a través de la rayuela, va a contestar las 12 cartas, las 12 preguntas, las 12 pruebas, las cuales pueden ser de verdadero o falso, puede ser una pregunta abierta, puede ser una prueba. Cuando estamos hablando de prueba significa comprobar algún conocimiento específico y todos en el grupo se pueden ayudar. Después que pasen todos los participantes se puede realizar una rueda en la cual vamos a analizar cuál fue su expectativa del juego, que lograron aprender, cada uno va a dar una conclusión y se podría finalizar con un abrazo. Es algo que nos va a ayudar bastante dentro de este programa de intervención que estamos aplicando y recuerden que los juegos lúdicos van a permitir que la persona capte mucho más rápido los conocimientos que se están impartiendo. Otro juego que también podemos tomar en consideración viene siendo el memotest de la violencia. ¿Sí? El memotest de la violencia. ¿Cuál es el objetivo principal de este juego? Sencillamente sensibilización de la violencia. Vamos a tratar que los individuos que estén presentes dentro de nuestro taller se sensibilicen, traten de ver diferentes imágenes con respecto a la violencia y van a analizar cuál es la repercusión que pueden tener. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Una tarjeta de 10 por 10 centímetros de cartón o cartulina, duplicas de imágenes relacionadas con la violencia de género. La violencia de género puede ser aludida a lo que nos indica la ley 30364, 10 tarjetas con nombre de las violencias, cada tipo de violencia le vamos a tildar un nombre. Recuerden que estas 10 tarjetas con estos 10 nombres de violencia van a ser repetidos, es decir, van a ser 20 tarjetas, un paño o afiche o cartulina sobre el cual se puede apoyar las tarjetas. También podríamos tener cinta adhesiva para cubrir estas tarjetas para que no se dañen y tengan mayor duración si las vamos a utilizar en otros talleres. ¿Y en qué se caracteriza cómo se desarrolla el memotest de la violencia? Bueno, muchos de ustedes ya habrán jugado este juego, el memotest, también conocido como memoria. Es un aspecto en el cual se van eligiendo cartas y se va observando qué capacidad tiene la persona para recordar lo que se encuentra debajo de cada una de ellas. Podemos tener en consideración que es un juego que va a permitir que desarrolle más la memoria y pueda captar más acerca de lo que está observando. Estamos trabajando directamente con la memoria. Como son 10 cartas, alrededor de unas 20 o 30 cartas en total, porque cada una va a tener su par. El juego termina cuando todo quede volteado, toda la representación de todas las violencias. Sí, es muy importante que cada una tenga imagen de violencia o tenga el nombre de una violencia. La persona lo que va a recordar es dónde están ubicadas y cada vez que logren identificar en qué parte se encuentra y destapar las dos caras en un mismo intento,
van a poder ir avanzando. Recuerden, solamente puede voltear 2 caras por turno. En el caso que se equivoque, por ejemplo, levanta 2 cartas y ninguna de las cartas viene siendo lo que se está buscando o coinciden, no coinciden, va a tener que volver a voltear las cartas y darle el turno a la otra persona. Sin embargo, cada vez que vayan volteando y vayan teniendo la pareja ideal, es decir, si tenemos un ejemplo, acoso sexual, y tenemos en otro acoso sexual, bueno, ya tenemos un tipo de violencia identificado, por lo cual, ya que tiene en las dos caras la misma violencia, la persona va a tener que realizar una pequeña reflexión, o en este caso, como él fue el que la descubrió, el grupo va a tener que generar un debate y va a tener que dar una explicación acerca de esa violencia. De esta manera se va a generar mucho más interesante la dinámica, aunque realmente va a ser una dinámica que van a poder lograr manejar individualmente. Es algo que ustedes le pueden agregar o le pueden anexar alguna idea que se les venga en mente. Posteriormente de haber levantado cada una de las cartas y que cada una de las cartas esté boca arriba porque se han descubierto todas, se van a hacer algunas preguntas. Vamos a analizar si el individuo, en este caso las personas que están dentro del taller, conocían todo este tipo de violencia. Vamos a preguntarle a cada uno qué representa para ellos cada tipo de violencia. Por ejemplo, el individuo que no habló pero descubrió o levantó el mismo tipo de violencia, le podemos preguntar qué representa para él ese tipo de violencia. Tenemos que preguntarle con cuál imagen se sienten más representados, si algún tipo de violencia esta se ve representado o ha visto más en su sitio donde labora, en la comunidad, en la sociedad, en la escuela de los niños. Bueno, él va a identificar la violencia y nos va a decir en qué parte la observa más a menudo y con cuál se siente más identificado, si se siente más identificado con esa que levantó o levantó esa, sin embargo se siente identificado con otra. Tenemos que realizar una reflexión efectiva que nos vaya a sensibilizar acerca de por qué no debemos cometer este tipo de violencias, y también tenemos que tener claro que cada una va a generar propios criterios y tenemos que analizar esos criterios que están desarrollando los individuos para poder mantenerlos de una forma positiva y lograr que el individuo realmente disuada y genere en próximas oportunidades enseñanza hacia otras personas por las cuales se pueda beneficiar tanto del taller como de las técnicas que se aplican para el mismo para poder seguir aplicándolas en otros. Otro punto que es importante analizar, o en este caso otro juego, viene siendo que se conoce como iguales o diferentes. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de este juego en específico viene siendo generar empatía. ¿Y cómo vamos a generar esa empatía? Bueno, realmente con este juego vamos a reflexionar acerca de los roles, los estereotipos que siempre existen entre género, entre mujeres y varones. Vamos a analizar qué sentimos, cómo puede atravesar una situación o cómo puede pensar un individuo de otra persona respecto a patrones conductuales, cómo nos identificamos con estas personas. Lo que tratamos de problematizar lo que pasa con las personas cuando juzgan a otra persona por el estereotipo. Eso es lo que se busca con este juego. ¿Qué vamos a utilizar o qué materiales vamos a utilizar? Cartulina o cartón para hacer un tablero, palabras que indiquen características de comportamiento, actitud, trabajo, entre otros, asignado a los géneros masculinos o femeninos, imágenes o símbolos de mujer y varón, fibrones o colores, témperas o palabras impresas, también un texto sobre los estereotipos. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Vamos a realizar una lectura acerca de qué son los estereotipos.
buscamos una lectura, bien puede ser por internet, bien puede ser por algún medio que lo podamos obtener, aunque realmente es muy sencillo saber qué significa estereotipo, por lo cual lo pueden decir con sus propias palabras. Después de haber realizado el texto sobre qué es un estereotipo, vamos a empezar a generar el tablero. ¿Cómo vamos a hacer el tablero? Bueno, vamos a dividir la cartulina o el papelote y le vamos a colocar dos imágenes. En una esquina o en un lado una imagen de mujer y en otro lado la imagen de un hombre. Y vamos a empezar a analizar. Bueno, aquí todo el mundo va a empezar a jugar, va a empezar a analizar, va a empezar a observar los diferentes comportamientos que puede señalar, y en este caso el dinamizador, o en este caso el que dirige el juego, va a empezar a decir algunas palabras y cada uno de los integrantes va a tener que colocarlas. Tenemos que tener varias palabras, alrededor de unas 20 palabras podría ser, que se va a generar en los grupos que se van a señalar, de 20 a más palabras, y se va a ir indicando cada característica y se va a ir ubicando en alguno de los géneros, sea en el masculino o en el femenino. Posteriormente va a haber una discusión. En esa discusión se va a analizar por qué se colocó esa palabra en ese sexo o en ese género y qué es la diferencia, por qué no puede atribuirse a la otra persona. De esta manera vamos a lograr hacer entender a muchas personas que lo que nosotros vivimos, la forma en cómo se establece la sociedad, viene siendo algo que se ve implantado, algo que conocemos porque es lo que nos enseñaron a través del tiempo. Es decir, la realidad se construye a partir de esos pensamientos que enmarcan el estereotipo de cada individuo, es decir, como nosotros pretendemos, como nosotros creemos que es otra persona. Vamos a analizar cómo muchas veces piensan que hay algunas labores, algunas cosas que solamente puede hacer el varón, como otros piensan que solamente hay actitudes que solo puede realizar la mujer. Entonces, aquí qué vamos a generalizar. Bueno, que realmente cualquier tipo de actividad la puede realizar tanto hombre como mujer, depende del contexto. Así que tenemos que tener en cuenta que todos estos contextos de estereotipos tienen que estar bien claros por todos los miembros del grupo para poder generar un efectivo manejo de su persona y transmitir una información hacia los otros individuos que más que todo ayuden a empatizar, lograr que nosotros no queremos sentirnos de alguna manera moralmente bajos o tener una autoestima baja solamente por generalizar que hay algo que nada más pertenece a la mujer o hay algo que nada más pertenece al hombre, es decir, en cuanto a los actos me refiero. Así que vamos a analizar muy bien este juego y es un juego que nos va a ayudar bastante a poder realizar un impacto, generar un impacto en los presentes del taller. El siguiente juego que hemos tomado en consideración para realizar este proyecto viene siendo el conocido como el circuito de las violencias. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Bueno, el principal objetivo es sensibilizar acerca de los tipos de violencia que pueden existir y acerca de en qué lugares puede ocurrir este tipo de acciones, más que todo enfocados en la violencia de género. Realmente tratamos de compartir y reflexionar acerca de las experiencias sobre los circuitos institucionales formales y los no formales. ¿Qué hacemos cuando vivimos en una situación de violencia doméstica? ¿Qué puede hacer cualquier integrante de los que se encuentra dentro del taller cuando presencian o cuando están inmersos dentro de una situación de violencia doméstica o de violencia de género? Y también poder identificar y visualizar otro tipo de violencia que se pueden estar presentando en su localidad o en el ámbito que le rodea. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar cartón, tela, cartulinas o afiches.
imágenes de circuito impreso o para copiar, circuito de colores de cartulina de 1.5 centímetros de diámetro, bolitas de papel de diario pintadas en los mismos colores que los circuitos de la cartulina. Tenemos que tener en cuenta que el círculo de colores de cartulina de 1.5 centímetros lo vamos a utilizar para realizar nuestro circuito, ¿verdad? Aquí vamos a plasmar y vamos a imprimir un circuito X que se va a desarrollar, que el facilitador va a tener que idear. Les recomiendo para idear esto copiar algunos circuitos que podrían ser como el Ludo u otros que pueden ayudar a los individuos a caracterizar los diferentes tipos de rangos donde se puede encontrar la violencia. Por ejemplo, el Monopolio a veces trae algunas figuras en las cuales se puede observar hospitales, se pueden observar casas, se pueden observar tiendas, y en por cada uno de ellos va a ir pasando el individuo. Y a medida que va pasando, va identificando en qué lugar se siente más seguro, de dónde puede llegar a producirse la violencia. Después de tener nuestros materiales y construir el circuito, vamos a pasar a desarrollar la dinámica. Es importante que lo coordinen dos personas. Puede jugarse individualmente o también en grupo. En un primer lugar, los jugadores van a sacar la bolita de color y se van a fijar en el listado de las violencias con las cuales coinciden. Recuerden que tenemos varias bolitas de color y en ellas tenemos algunos sectores que hemos colocado donde puede haber mayor violencia, puede ser rojo, amarillo, verde, entre otros. Luego, posteriormente, las personas que estén a cargo de esta evaluación o de este juego van a lograr o van a preguntar en qué lugar de todos los que aparecen en el circuito es donde se ejerce esa violencia. Por ejemplo, si una bolita roja, el individuo enseguida va a decir, no, esto se realiza en esta parte. Entonces, ¿qué se propone reflexionar a partir de este momento? Bueno, ¿por qué creen que se ejerce allí esa violencia? ¿Por qué creen que sucede? ¿Qué opinión merecen los hechos que se están realizando en el mismo sector? ¿Qué piensa que se podría hacer para transformar la situación? Entre otras preguntas que tengan contexto con lo que estamos estudiando de la violencia de género. También recuerden de que ahí se va a poder connotar otro tipo de violencia que no necesariamente va a ser la violencia de género, por lo cual también les podemos preguntar en cuál creen que se puede desarrollar otro tipo de violencia y por qué. Además de ayudarlos, en este caso si identifican un factor que viene siendo característico de otra violencia, indicarles, a ayudarlos a mantener y a identificar qué tipo de violencia es la que se está observando. Se van a ir reflexionando sobre las definiciones de la violencia y las posibles soluciones que se hayan conversado, y se invita en este caso a dejar la propuesta en el afiche, en el afiche o el papelote. Recuerda que tenemos un papelote en el cual vamos a ir escribiendo lo que pensamos acerca de cómo solucionar ese problema. Cada grupo va a dar una respuesta específica para cada violencia o para cada problema que se presente dentro de este circuito y que tenga mayor eficacia. En este caso, uno por cada grupo se va a ir pegando en cada circuito, en el papelote. Por ejemplo, digamos que tenemos 5 bolitas: amarillo, rojo, verde, azul y morado. Bueno, estas bolitas ellos no van a ver el circuito hasta que tengan las bolitas en su mano, cada grupo. Entonces, cuando tengan la bolita en su mano, van a observar el circuito que se vamos a presentar y van a ver a qué tipo de violencia se están enfrentando. Por lo cual van a poder dar sus ideas y van a poder de una forma más eficaz exponer el problema planteado. Así que es un circuito que va a ayudar a que los individuos liberen la mente. Cada uno va a compenetrarse y va a conocer sobre la misma. Sin embargo, se van a intercambiar ideas, pues todos
todos van a tener que debatir acerca de la violencia que les ha tocado. Otro juego que podemos aplicar dentro de esta perspectiva de la violencia de género, que puede ir orientada a niños, niñas, adolescentes o adultos, viene siendo el rompeconfianzas. Realmente es muy parecido a lo que conocemos como rompecabezas. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer y problematizar las conductas cotidianas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos materiales, cartón o cartulina, imágenes de violencia, cinta de embalar transparente para poder cubrir esas imágenes que vamos a ir utilizando para realizar el rompecabezas y volantes con textos de noviazgos violentos. ¿Cómo va a ser la dinámica de este juego? Bueno, después de tener los materiales y tener el salón predispuesto a realizar la actividad, vamos a utilizar el cartón o la cartulina y vamos a plasmar en ella una imagen. Vamos a colocar una imagen de violencia. Puede ser una pareja, puede ser una casa en la cual se presente algún tipo de violencia. Bueno, X imagen la van a anexar y van a realizarla o recortarla de una forma más o menos amplia a grande, puede ser de 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros. Posteriormente la vamos a recortarla como si fuera un rompecabezas y vamos a colocar o vamos a inducir a los participantes a tener que armarlo. Sin embargo, va a ser algo lo cual va a tener que haber varios equipos, se tienen que dividir en equipos. Pueden ser 3, 4 o 5 equipos, depende de la cantidad de personas que tengas en el taller. También podrían ser incluso solo 2 personas. ¿Qué van a hacer? Bueno, la primera tarea es realizar un rompecabezas. Y cada uno elabora un rompecabezas con una imagen en la cual se va a representar un tipo de violencia. Debajo del rompecabezas se le va a entregar un volante con texto de noviazgo violento. O algún tema de algún texto que sea violento, puede ser una noticia, puede ser una lectura, bueno, usted ya depende de lo que ustedes puedan conseguir por internet o por una revista o un libro también. Después de mandar y después de realizar el rompecabezas, que cada grupo ya tenga listo su rompecabezas, vamos a iniciar con intercambiar esa imagen, intercambiar ese instrumento que realizaron. Se van a rotar por los grupos y cada grupo va a tener un nuevo reto. El reto va a ser armar ese rompecabezas que hicieron sus compañeros. Después de haber realizado el rompecabezas, van a interpretar y van a hacer un escrito sobre esa imagen que tienen en la mesa. Van a hablar acerca del tipo de violencia, por qué creen que se realizó ese tipo de violencia, cuáles son los factores predisponentes para ese tipo de violencia, entre otras características que se tienen que haber hablado en el transcurso del taller. Después de esto, vamos a preguntar qué situaciones se pueden observar o leer. En este caso, recuerden que también tenemos una serie de textos que tienen que estar debajo del rompecabezas, los cuales posiblemente leyeron antes, sin embargo también puede tener alguna predisposición a que nadie haya leído el texto, por lo cual se le va a preguntar acerca de ese texto que debe estar tapado con el rompecabezas. Posteriormente, si conocen alguna situación de este tipo, de la violencia que leyeron o del tipo de violencia que está plasmado en el rompecabezas, ¿y qué se puede hacer para que no pase ese tipo de violencia? Va a generar que las personas empiecen a pensar acerca de la problemática, analizar por qué es una problemática y tener empatía, porque a lo que vean el tipo de violencia se van a poner en el lugar de esa persona. ¿Qué pasaría si a ellos les estuviera pasando esa situación? Realmente va a poder lograr que los participantes absorban más la problemática y de esta manera quieran colaborar para la prevención de la misma.
Otro punto importante, otro juego que tenemos dentro de nuestra clase viene siendo la que se conoce como ¿quién es quién? ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica? Bueno, el objetivo viene siendo la sensibilización. Tomando el juego del tablero de quién es quién, pero jugándolo con nuestros cuerpos de manera dinámica, pudiendo realizarse con grupos numerosos, desarrollarse en un espacio y tiempo amplio para poder moverse con libertad es necesario para aplicar este tipo de juego. Recuerden, el objetivo viene siendo sensibilización. La idea de que esta instancia lúdica se imponga dentro de los talleres es que sea divertida y que ayude a las personas a distraerse, en este caso también a reflexionar acerca de la influencia de los personajes públicos que pueden estar dentro de las imágenes que se van a mostrar a través de los medios de comunicación también cómo puede llegar a transmitirse la violencia, el machismo, cómo se refuerza. Sin embargo, cómo podemos nosotros hacer una prevención y tratar de que esto no suceda. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar para realizar este juego? Bueno, tarjetas con nombre de personas famosos mediáticos, políticos, representantes públicos, periodistas. Recuerden que aparte del nombre también podemos utilizar imágenes, alfileres y cintas para pegar y música a gusto para tener una música de fondo. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, sencillamente los facilitadores le pegarán a las jugadoras en la espalda una tarjeta con una imagen o una palabra. Se explica que nadie puede verse la imagen que le tocó, aunque sí veremos la de los demás, pero no podemos decir nada hasta que empiece el juego. Después de tener cada uno pegado una imagen en la espalda, vamos a empezar con el juego. Cuando se comience el juego, vamos a imaginarnos que estamos en un momento donde todos perdimos la memoria. Todos van a simular que han perdido la memoria hasta el punto que solo pueden decir con pocas palabras lo que pueden recordar de la persona. Sin embargo, a lo que observan la imagen se van a proyectar. Así que los jugadores se juntarán de dos en dos y se harán 3 preguntas sobre su posible identidad y solo se podrá responder con sí o no. Es decir, van a preguntar acerca de lo que tienen pegado en la espalda. Seguidamente se pueden caminar por el espacio, en este caso por el cuarto, y cuando se dé la señal los jugadores se juntan en parejas y comienzan a preguntarse posibles características. Recuerden, solo pueden hacer 3 preguntas por cada persona que toca de pareja. Luego que hacen las 3 preguntas, pueden buscar a otra persona y le hacen otras 3 preguntas, intentando averiguar más detalles para adivinar quién es. Así seguirán los jugadores hasta que adivinen su identidad, ¿verdad? A medida que van descubriendo, se pueden ayudar al grupo que todavía no se ha descubierto. O sea, si ya sabes quién eres o que si ya sabes quién es la persona que tiene pegada en la espalda, van a tratar de ayudar a otro compañero que descubra quién es la persona que tiene en la espalda. Una vez que fueron descubriéndose todos, se realizará una ronda donde cada uno tendrá su identidad a la vista de todos. Aquí se pasará a reflexionar sobre el proceso de búsqueda de quiénes son esos personajes, qué representan. Aquí ya realizaremos una agrupación, volveremos a agrupar el grupo y empezaremos a analizar cómo se sintieron con la identificación de la persona que tenía la espalda, qué puede tener cada individuo de esos personajes que se señalaron la espalda y qué ideas de sociedad expresan estos personajes. Recuerden que la mayoría son personajes famosos, mediáticos, es decir, tenemos que analizar de qué manera ellos pueden llegar a ayudar a prevenir la violencia de género y es algo que tenemos que tener en consideración a la hora de aplicar nuestros programas. Otra dinámica que podemos utilizar y que va a ser bastante útil, bueno, en otro juego lúdico, va a ser un teléfono descompuesto. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, no necesitamos ningún material para realizar este tipo de juego. ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, a partir de jugar con la comunicación y las distorsiones generadas por los medios, se busca reflexionar críticamente y en un clima divertido sobre cómo nos llegan las informaciones tanto de violencia como de cualquier discriminación de género, cómo las interpretamos y en qué cosas nos condicionan para la búsqueda de soluciones colectivas. ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Cómo va a ser el desarrollo de este juego? Bueno, primero hacemos una ronda sentados o parados. Si el grupo es muy numeroso, más de 20 personas, se pueden hacer dos grupos. Y así sucesivamente. Si es más grande, se puede dividir en tres grupos. O bueno, X grupos que ustedes crean necesarios para la actividad. Los facilitadores van a pedir a algún jugador que cumpla el rol de noticiero. Eso que podemos observar en la televisión, que van dando noticias acerca de diferentes eventos que se realizan o que suceden en la sociedad. Y tendrá que pensar por un minuto en una noticia típica sobre la violencia de género, que puede ser anunciada en cualquier medio de comunicación y no decirla en voz alta. Por ejemplo, una mujer fue internada por lesiones graves en el hospital. En este caso, el jugador noticiero al que le dimos ese papel se le dice al oído una de las jugadoras de la ronda. Se lo va a decir a una de las jugadoras o uno de los jugadores de la ronda y se inició el teléfono, donde cada uno le dirá en el oído al otro algo de la noticia, le va a decir la noticia que se reveló en la noticia. Posteriormente, la última jugadora va a decir en voz alta la frase que le llegó. Seguramente va a ser totalmente distorsionado, para lo cual se le preguntará al noticiero, en este caso a la persona que elegimos como noticiero, si era la frase o cuál fue la noticia inicialmente. Por último, invitamos al jugador de la ronda a pensar sin decir una posible solución o respuesta a esa noticia y que comience nuevamente el juego de atrás para adelante. Recuerden, aquí vamos a analizar lo que son los medios de comunicación, lo que como una noticia puede ser de alguna manera traducida de una forma incorrecta. Es decir, muchas veces la información inicial no viene siendo la misma información al final. Al final de este juego, ¿qué queremos reflexionar? Bueno, de que en múltiples maneras interpretamos los hechos de violencia, qué factores nos condicionan para esto, cómo la información no puede llegar a ser real, pues nos llega bastante distorsionada, y cuál es el rol de los medios en la escuela, en la religión, para abordar la problemática. Es un juego que es bastante interesante si lo sabemos aplicar de una forma eficaz. Otro de los juegos que también podemos utilizar dentro de nuestro plan, dentro de nuestro proyecto, va a ser un cuento rosa caramelo. Realmente es bastante feminista, es un juego que va a ayudar mucho a visualizar esa problemática que se tiene acerca de la violencia de género. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, precisamente es problematizar los roles sociales de género. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Un cuento, materiales de librería o revistas. ¿Cómo se va a dinamizar este juego? ¿Cómo se va a realizar? Bueno, vamos a descargar un cuento en el cual se analicen aspectos de violencia. Hay un texto en internet que se conoce como Rosa Caramelo. Va a estar dentro de los materiales que se van a apuntar dentro de este curso, en el cual se puede observar cómo se desarrolla una historia y cómo se puede ver presente el estereotipo. La dinámica nos va a llevar a realizarnos algunas preguntas. Después de haber reflexionado sobre el cuento, podremos preguntar cómo es Margarita al principio de la historia. ¿Dirías que Margarita era diferente al resto de las elefantas? ¿Por qué crees que Margarita decidió irse del vallado? ¿Crees que fue una decisión valiente? Porque al principio las otras elefantes la miran con desaprobación y después con envidia. Y al final todas salen del vallado y se juntan con Margarita. ¿Esperabas que la historia terminase así? ¿Qué es lo que más te gustó?
cuál es la moraleja de esta historia. Todo este tipo de preguntas vamos a ir haciéndolas después de haber leído este cuento tan bonito. Tienen que tenerlo muy presente que tienen que leer el primer cuento antes de realizar la dinámica. En este caso, los jugadores deberán elegir alguna parte del relato que les interese y elaborar algún juego. En este caso se podría armar una historieta gigante con el afiche con imágenes dibujadas, para eso tenemos que tener en cuenta, para eso vamos a tener revistas, la cual vamos a poder sacar algunas imágenes y podríamos no dar este cuento, sino otro cuento que sea muy parecido y ellos mismos crear un cuento parecido con otras imágenes. Se podrían hacer títeres con los personajes, para ello podría ser una clase posterior, si así ustedes creen que sea la mejor opción. En fin, tenemos grandes libertades para generar otros juegos, pero también lo que queremos es tratar de concientizar al individuo a que tiene que buscar una forma de pensar y problematizar el fenómeno de la violencia de género, porque está bien, muchas personas saben que existe la violencia de género, sin embargo, como dije en un principio, hay veces que cuando se multiplica un hecho, la gente termina de importarle esta problemática. Tenemos que darle cabida, tenemos que darle solución, tenemos que lograr que los individuos cambien. Como le dije en la clase anterior, no solamente centrarnos en problematizar y sensibilizar acerca de que es un fenómeno, sino también impartir dentro de nuestros planes de prevención una estrategia para prevenir este fenómeno, que no sea nada más que conozcan del hecho, sino también que conozcan cómo prevenir el hecho. Es algo muy importante. Bueno, estas fueron algunas de los juegos lúdicos que les podía expresar o de los que quería ofrecerles en esta clase. Espero que les haya funcionado y les haya gustado y los apliquen dentro de sus programas y también dentro de los talleres que vayan a realizar. Recuerden que ustedes son los formadores para tratar de disminuir esta problemática que cada vez es mayor. Espero les haya gustado bastante la clase y tengan consideración en tomarlo en práctica. Cualquier pregunta, cualquier duda me la pueden hacer llegar a través de la página de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal, a través de sus correos electrónicos criminologiaipc@gmail.com o a través del correo electrónico criminólogo.ula.pe@gmail.com. Muchas gracias.